Buenas noches. Seguimos con la discusión del cuerpo rígido. Entonces, para hacer la discusión del cuerpo rígido voy a introducir unos conceptos fundamentales acá, muchachos, que necesitamos. ¿Listo? O sea que formalmente todavía no voy a definir un cuerpo rígido, pero estas discusiones nos sirven para cuerpo rígido. El éxito para poder entender a profundidad la dinámica del cuerpo rígido es entender la dinámica del movimiento circular, ya sea un movimiento circular uniforme o un movimiento circular uniformemente acelerado. En la mayoría de los casos de cuerpo rígido que nosotros vamos a trabajar, pues vamos a trabajar dinámicas circulares de este estilo, uniformemente acelerado o dinámica circular uniforme. Entonces, para eso voy a hacer un repaso en general de coordenadas polares. Y esto tiene una completa conexión entonces con el tema impartido en el primer y en el segundo examen. En el primer examen con todo lo de dinámica circular y en el primer examen con todo lo del movimiento circular y en el segundo examen con todo lo de dinámica circular. En la parte de dinámica circular pues vimos peraltes, conos, péndulos cónicos y bueno, etc. O sea que ¿qué teníamos en el caso de coordenadas polares? Recordéis, yo tenía una trayectoria circular, tenía un origen por acá, pues, y a partir de ese origen iba a poner mi sistema coordenado cartesiano. O sea que acá iba a tener mi eje X y mi eje Y. Y esta circunferencia, que me quedó torcida como siempre, va a tener un radio determinado. A ver, entonces recuerden que en coordenadas polares, pues la circunferencia, en coordenadas cartesianas, la circunferencia va a tener una ecuación que es x cuadrado de t más y cuadrado de t, y esto va a ser igual a r cuadrado. ¿Y qué teníamos? Nosotros teníamos que x, pues lo transformábamos para todo tiempo como ¿qué? Como r por la función trigonométrica coseno de teta, y este teta dependía del tiempo, o sea que la dependencia implícita del tiempo estaba acá en el teta. Y para y, pues iba a tener que este y que dependía del tiempo iba a ser igual a r por mi función trigonométrica seno de teta que depende del tiempo. Entonces voy a pintar de nuevo la circunferencia porque esa de arriba no me gustó y pues esta tampoco me gustó, muchachos. A ver, más o menos. O sea que yo tenía que mi vector posición era un vector posición que venía desde el origen a cualquier punto donde se encontraba la trayectoria. O sea que este vector posición iba a tener una componente x, que la escribíamos de esta forma, y iba a tener una componente y, que la escribíamos de esta manera. O sea que tenía mis dos componentes, x y y. Y asociado a eso pues tenía un ángulo θ, y ese ángulo θ iba a depender del tiempo. Lo voy a sacar por acá para que no me dañe la figura, ¿listo? Este va a ser mi ángulo θ, que depende del tiempo. Y desde luego entonces mi vector posición en coordenadas polares, r que depende del tiempo, pues lo íbamos a escribir como ¿qué? Como una magnitud r constante a lo largo de una dirección u radial, y esta dirección u radial pues dependía del tiempo. Y esta dirección u radial pues iba a ser un vector unitario que iba a lo largo de esta dirección. Para que recuerden entonces que este vector que yo tengo acá en azul pues iba a ser mi vector posición r que depende del tiempo, y mi vector unitario u radial pues sería un vector chiquitico que lo voy a pintar acá. Y ese vector chiquitico pues va a ser mi vector u radial que depende del tiempo y que necesariamente tiene que ser paralelo a este vector posición. Tienen que ir apuntando a lo largo de la misma dirección. Correcto. Recuerden que ese vector u radial que depende del tiempo tenía la siguiente escritura. Tenía la escritura coseno de teta que depende del tiempo a lo largo de la dirección y unitaria, más la función trigonométrica seno de teta que depende del tiempo a lo largo de la dirección otra unitaria. Listo, melo, no necesitamos más. Ahora, ¿qué iba a ser mi vector velocidad? ¿Cómo íbamos a escribir mi vector velocidad
para la trayectoria circular. Entonces cuidado, que la partícula acá podía rotar en dos sentidos, ¿cierto? Podía rotar en el mismo sentido de las manecillas del reloj, ya en esta dirección, y en el sentido contrario las manecillas del reloj. Y dependiendo de cómo rotara en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario, pues yo iba a definir un vector u θ unitario perpendicular a este u radial. Ahora que en este caso, por simpleza, voy a suponer que se recorre la trayectoria hacia el otro lado, o sea que el psi θ iría a lo largo de esa dirección perpendicular, o sea que sería esta. Y este sería mi vector u de θ unitario que depende del tiempo. Ahora, ¿para qué nos servía ese vector unitario? Pues cuando yo calculaba mi vector velocidad que dependía del tiempo, pues lo único que tenía que hacer era aplicar la derivada temporal sobre mi vector posición. O sea que acá iba a escribir ¿qué? Acá voy a escribir lo que tengo en azul, que sería mi vector r a lo largo de la dirección u radial que depende del tiempo. Y no voy a hacer de nuevo esa derivada, ya la hice muchas veces. Pero sí voy a poner el resultado. Entonces recuerden que este vector velocidad que depende del tiempo pues sería r a lo largo de la dirección u radial por la derivada de u(r) de t. O sea que acá me va a quedar ¿qué? Acá me va a quedar θ, la derivada de θ con respecto al tiempo por un vector que va a ser mi vector u θ que depende del tiempo. Y de nuevo, recuerden que ese de θ de t, esto es un repaso, este de θ de t lo definíamos como la velocidad angular. Y yo lo definí en términos de los arcos de una circunferencia. Por tanto, mi vector velocidad al final, v, que depende del tiempo, pues va a ser igual a r por omega por mi vector unitario u θ que depende del tiempo. Y de forma análoga, haciendo un procedimiento parecido, ¿cómo iba a definir entonces mi vector aceleración? Pues mi vector aceleración para todo tiempo iba a ser la derivada temporal de mi vector velocidad que depende del tiempo. O sea que lo único que tengo que hacer pues es introducir este vector velocidad acá en esta derivada. Y es lo que hago a continuación. O sea que acá me va a quedar entonces la derivada temporal. Y en azulito me queda r por omega, que en principio este omega puede depender del tiempo. No es una velocidad angular variable. Y acá me va a quedar u θ que depende del tiempo. O sea que cuando yo haga esa derivada, yo voy a obtener que la aceleración, que es función del tiempo, pues va a ser igual a r, este r es constante, va por fuera, por la derivada. O sea que acá me va a quedar ¿qué? La derivada de un producto. O sea que abro unas llaves y acá me queda la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. O sea que acá me queda omega de t por la derivada de u de θ con respecto al tiempo. Ya que esta cantidad va a ser igual a r, y vamos a definir lo siguiente. Recuerden que la derivada de omega con respecto al tiempo pues va a ser ¿qué? Va a ser la aceleración angular alfa, y la derivada de θ con respecto al tiempo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos omega de t, perdón, a menos, omega de t, estaba bien, por el u radial. O sea que este término me va a quedar como r, y ese r me va a multiplicar ¿a quién? Ese r me va a multiplicar a alfa, que sería este primer elemento, más el segundo elemento, que sería u de θ de t, más el tercer elemento, que sería omega de t, por omega de t, de nuevo, por el u radial de t. Y cuidado que me estoy tragando un signo negativo, ya lo voy a poner.
ese signo negativo, pues en vez de más acá voy a poner, me dañó el marcador, lo siento, ya lo arreglé, acá me va a quedar un signo negativo. O sea que el vector aceleración tiene dos componentes, va a tener una componente tangencial y va a tener una componente radial, y esa componente radial va contraria a la dirección del R que yo escogí. O sea que cuando yo tengo mi trayectoria circular, voy a exagerarla acá. ¿Cómo son mis vectores posición? Entonces, vector posición desde el origen a cualquier punto de la trayectoria. Este sería mi vector posición. Claro, ese vector posición, que es este que tengo ahí en azul, va a lo largo de la dirección U radial. Y esa dirección U radial pues sería esta chiquita. Vector velocidad, tangente a la trayectoria, y depende de la dirección de rotación que tenga el cuerpo. Voy a suponer que estoy rotando ahora en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Para ponerlo contrario al caso anterior, o sea que en ese caso mi vector velocidad es tangente a la trayectoria. Este va a ser mi vector v, que depende del tiempo, y este vector v, que depende del tiempo, que son estas dos cantidades, es tangente a la trayectoria, o sea que va a lo largo de la dirección uθ. O sea que voy a escoger mi uθ a lo largo de esta dirección, y este uθ, recuerden que va a ser perpendicular a mi vector u radial. Perpendicular a mi vector u radial y paralelo a mi vector velocidad, porque está expresado en términos de ese uθ, mi vector velocidad. Y por último, me quedaría faltando mi vector aceleración. Mi vector aceleración, recuerden que la aceleración es la segunda derivada de la trayectoria, o sea que tiene que apuntar hacia adentro de la concavidad, y esa aceleración se descompone en dos elementos. Ese vector aceleración, que depende del tiempo, se descompone a lo largo de la dirección tangente, que sería a lo largo de esta dirección. O sea que acá voy a tener mi dirección tangente, y a lo largo de la dirección negativa radial, o sea que va a ser hacia adentro de la concavidad, que la voy a poner acá. Y esas dos componentes me tienen que descomponer a mi vector aceleración. Esta que yo pongo acá sería entonces mi componente negativa radial. O sea que a partir de estas dos componentes definimos lo siguiente. Definimos mi aceleración tangencial como ¿qué? Definimos mi aceleración tangencial como R por alfa en magnitud, y mi aceleración centrípeta como ¿qué? Como R por omega cuadrado, o también como B cuadrado sobre R, donde recuerden que hemos utilizado la siguiente relación. La velocidad es igual a R por omega. Repaso entero del segundo tópico del primer parcial. ¿Qué consideramos? De nuevo, entonces, yo tomé una trayectoria circular y tomé mi origen o mi sistema de referencia inercial, pensémoslo así, en el plano que me compone esta trayectoria circular. Ahora, ¿cuál va a ser el plan? El plan va a ser ahora que yo voy a coger este punto O y lo voy a sacar de este plano. O sea que cuando lo saque de este plano, ¿qué voy a tener? Pues la trayectoria circular, en este caso va a ser la misma, la voy a pintar en perspectiva. Voy a tener esta trayectoria circular y voy a tener un nuevo origen. Ese nuevo origen va a ser mi sistema de referencia O', que lo voy a poner por acá. Eso es equivalente a coger este punto O y sacarlo por fuera. O que este va a ser mi sistema de referencia O'. Y acá voy a poner un sistema de referencia, entonces, que va hacia arriba. Voy a tener mi eje Y, voy a escogerlo así, perdón, mi eje Z, y acá voy a tener entonces mis otros ejes. Acá voy a tener el X y acá voy a tener el Y. ¿Y cómo me va a cambiar? ¿Qué va a ser ahora mi vector posición? Pues cuando yo lo tenía desde el centro, mi vector posición era este vector, R. Y recuerden que ese vector posición R, en este caso, ¿era qué?
era la magnitud r a lo largo de la dirección u radial. Y este r que está a la izquierda pues dependía del tiempo, y este u radial pues acá también dependía del tiempo. Pero en este caso, visto desde O', si yo lo veo desde O', pues mi vector posición va a ser un vector que salga desde este punto a cualquier punto de la trayectoria. O sea que acá voy a tener un vector posición y voy a ponerlo como primado, ¿listo? Para separarlo de este vector posición. ¿Y cómo va a ser la dinámica de este vector posición? Pues este vector posición va a ser un vector que va a ser un vector rotante desde este punto y va a seguir esta trayectoria circular. O sea que si lo viera desde acá afuera, ese vector posición pues está rotando, siguiendo la trayectoria que está siguiendo la masita ahí dentro de esa trayectoria circular. Ahora, ¿cómo va mi vector velocidad? Digamos que yo roto en el mismo sentido de las manecillas del reloj, o en el sentido contrario. Si yo roto en el sentido contrario, pues mi vector velocidad es tangente a la trayectoria y tendría esa dirección en este bosquejo. Y si lo pinto allá, pues mi vector velocidad tiene que seguir siendo tangente a la trayectoria. O sea que por perspectiva, mi vector velocidad en este punto de la trayectoria pues debería entrar, en este punto de la trayectoria pues debería moverse desde la derecha hacia la izquierda, en este punto de la trayectoria pues debería salir, y en este punto de la trayectoria, en el punto más frontal, pues debería moverse desde la izquierda hacia la derecha. Y todos estos son vectores de velocidad que están rotando a lo largo de esta trayectoria en distintos instantes de tiempo. Esto es para un instante 1, un instante 2, un instante 3, un instante 4 y así sucesivamente. Ahora, lo interesante es, bueno, coordenadas polares vistas desde el origen, desde el mismo plano de la trayectoria circular, pues mi vector posición tiene una estructura sencilla. Y a partir de esta escritura sencilla de vector posición, pues ¿qué hicimos? Construimos un vector velocidad y un vector aceleración, que serían todas estas componentes, que no es más que derivar temporalmente ese vector posición. Ahora, ¿cómo cambia el análisis acá para este vector posición? ¿Cómo quedaría construido ese vector velocidad y cómo quedaría construido ese vector aceleración? Entonces, para construir el vector velocidad voy a hacer uso de la geometría. Desde que esta trayectoria circular se mantenga orientada en el mismo plano, es decir, que la partícula que está siguiendo esta trayectoria circular no suba y no baje sobre este plano, pues yo puedo decir que este ángulo que va a mantener mi vector posición con el eje Z va a ser constante y va a ser mi ángulo beta. O sea que si eso no cambia, pues yo tengo que hacer uso del triangulito que yo tengo ahí, de la geometría que tengo asociada a ese problema. O sea que la geometría es la siguiente. Voy a tomar una porción de la trayectoria, voy a partir el tablero acá, listo. O sea que voy a tener finalmente este triangulito, donde este ángulo acá pues va a ser mi ángulo beta. Esta distancia que tengo acá va a ser la magnitud de mi vector R', y esta distancia desde este punto hasta este punto pues va a ser el radio de la trayectoria circular. Si en este caso ese radio valía R mayúscula en magnitud, pues en este caso esta distancia pues va a seguir valiendo R. El tamaño de esa circunferencia no va a cambiar o no va a depender del sistema de referencia que yo esté utilizando. O sea que, utilizando la geometría que yo tengo ahí, pues yo me doy cuenta que la función seno de beta me relaciona todos los parámetros que yo tengo ahí. Cuando yo escriba seno de beta, pues voy a tener mi cateto opuesto, que sería R sobre la magnitud de la hipotenusa, que en este caso sería R'. Por tanto, mi vector R va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a R' por seno de beta. Eso sería lo primero que yo tengo que identificar ahí. Y es una relación súper importante porque a partir de esa relación pues podemos describir toda la dinámica de nuestro asunto. Ahora, yo ya les dije que esta partícula va a estar rotando en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que mi vector velocidad acá entra y aquí sale. O sea que cuando yo pinte la trayectoria, cada una porción de la trayectoria, yo sé que la partícula va a seguir en esta trayectoria circular y viene desde este punto. O sea que
voy a seguir esta trayectoria. Voy a definir entonces, tal cual lo hice allá definí la velocidad angular como la derivada de θ con respecto al tiempo. ¿Y qué voy a hacer acá? Pues cuando la partícula se encuentre en esta porción, pues voy a tener un ángulo asociado, y cuando se encuentre en esta posición, pues voy a tener el ángulo θ asociado. Y el cambio de ese ángulo θ pues va a ser mi omega, mi velocidad angular. O sea que voy a definir un vector velocidad angular, y ese vector velocidad angular pues va a ser un vector que va a seguir la ley de la mano derecha. O sea que la historia es la siguiente. Si estoy rotando en el sentido de las manecillas del reloj acá, pues yo ya les dije que mi vector velocidad entraba y salía acá. O sea que un vector que me describa esa situación pues sería un vector que sigue la regla de la mano derecha. Miren en este caso qué pasa con mi mano derecha. Mis 4 dedos, ¿cierto? Si yo cierro mi mano, si yo empuño mi mano, mis 4 dedos en este caso van a entrar en el tablero y mi pulgar apuntaría hacia arriba. ¿Y qué pasa por el otro lado? Pues cuando yo giro mi mano, en este caso mis 4 dedos van a salir del tablero, que corresponde al vector velocidad saliendo del tablero, y mi pulgar va a seguir orientado a lo largo de la misma dirección. O sea que la dirección de mi pulgar va a ser la dirección que yo voy a definir como mi vector velocidad angular. O sea que cuando yo tenga mi trayectoria circular, que de nuevo pinto acá abajo, mi trayectoria circular, pues esa trayectoria circular va a tener una dirección privilegiada, ¿cierto? Esa trayectoria circular se está recorriendo a lo largo de la dirección de mi vector velocidad angular. Y recuerden de nuevo que yo tengo acá abajo el triangulito, ese triangulito que pinté. O sea que esta va a ser la magnitud de R', esta va a ser la magnitud de R y este va a ser mi ángulo beta. O sea que sin pérdida de generalidad yo puedo transportar mi vector omega a este punto, ¿cierto? Mi vector omega pues es mi pulgar, se puede desplazar a lo largo de toda esta trayectoria. ¿Y qué quiero construir? Quiero construir desde la geometría un vector velocidad, lo voy a hacer en otro tono, lo hago en negro. Yo quiero construir un vector velocidad que vaya entrando al tablero. ¿Ya que cómo construyo ese vector velocidad? Entonces, para construir ese vector velocidad, pues hago uso de las herramientas que tengo hasta el momento. Recuerden que nosotros habíamos definido el vector velocidad, que de hecho vuelvo a pintar la trayectoria, cambio de marcador, vuelvo a pintar la trayectoria circular, esta, tomando mi sistema de referencia O. O sea que acá tengo O. Mi vector velocidad, ¿cómo lo defino? Pues mi vector velocidad va a ser un vector velocidad tangente a la trayectoria, suponiendo que estoy apuntando a este punto con este vector posición. Ahora recuerden que la magnitud de la velocidad yo la relacionaba con ¿qué? Yo la relacionaba con la magnitud de este vector posición, que la voy a escribir como R por la velocidad angular. Ahora, este vector velocidad es independiente del sistema de referencia que yo estoy utilizando. En este caso, en que yo saque este punto O, pues mi vector velocidad entra y sale del tablero, entra en este punto y sale en este punto, pero sigue siendo tangente a la trayectoria. Y en este caso sigue siendo tangente a la trayectoria. O sea que yo puedo hacer uso de esto, ¿cierto? ¿Cómo debería escribir mi vector velocidad en este caso? Pues mi vector velocidad en este caso, en que mi sistema de referencia O' esté por fuera, pues va a ser que un vector velocidad que debe de ser el mismo, y acá voy a tener la magnitud de la trayectoria circular. Recuerden que este R minúscula es la magnitud R de la trayectoria circular, o sea que acá voy a tener R por mi vector omega. O sea que por tanto, si utilizo la última relación que encontré, pues yo voy a tener que mi vector velocidad va a ser igual a R, o sea que lo evalúo en negro, acá me va a quedar R' por seno de beta por mi vector velocidad angular. Y esto tiene toda la pinta de parecerse
a un producto cruz. O sea que cuando yo escriba mi vector velocidad, pues ese vector velocidad yo lo voy a escribir como el producto cruz entre mi vector velocidad angular cruz mi vector posición R'. Y esta sería la velocidad tangente a la trayectoria. Chequémoslo. De nuevo, yo tengo la trayectoria circular y voy a suponer que la recorro en el sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea que yo estoy utilizando por acá mi sistema de referencia O'. Y recuerden que aquí viene mi vector posición R'. ¿Qué sería omega? Pues como estoy recorriendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pues omega iría hacia arriba. O sea que acá me queda mi omega. O sea que ¿qué producto cruz tengo que hacer? Tengo que hacer el producto cruz de omega cruz R. Y eso me tendría que dar mi vector velocidad. O sea que para hacer ese producto cruz, ¿cómo se hace un producto cruz? Pues tengo que organizar los culitos de los dos vectores. O sea que lo único que voy a hacer es trasladar este vector R' a este punto. ¿Listo? O sea que acá voy a poner R'. O sea que cuando yo haga el producto cruz de omega cruz R', pues ¿qué me va a quedar? ¿Cómo se hace el producto cruz? Recuerden que el primer elemento siempre va a apuntar a lo largo de la dirección de mi índice. Y el segundo elemento, R', apunta a lo largo de los tres dedos faltantes. En mi caso, bueno, en mi caso son tres. O sea que acá me quedaría ¿qué? Acá me quedaría omega cruz R y la dirección resultante sería la dirección de mi pulgar. O sea que en este caso sería entrando al tablero. O sea que mi vector velocidad sería un vector velocidad que va entrando al tablero. Cuando lo haga en este lado de acá, pues ¿qué me quedaría? Omega va hacia arriba, mi vector posición pues iría a lo largo de esta dirección y el ángulo beta pues es el ángulo que se subtiende entre ellos dos. Y cuando haga el producto cruz pues me quedaría omega y los otros tres dedos pues irían a lo largo de la dirección de R, o sea que me quedaría omega cruz R y el resultante sería un vector que sale del tablero. O sea que en este caso tendría un vector B que sale del tablero. Lo mismo en este caso voy a tener omega que va hacia arriba, mi vector posición pues iría saliendo y el resultante sería un vector velocidad que va apuntando desde la izquierda hacia la derecha. O sea que todo el análisis previo coincide cuando hacemos ese producto cruz. O sea que en el caso en que nosotros saquemos nuestro sistema de referencia por fuera de esta trayectoria circular, pues la representación de nuestro vector velocidad cambia y sería como omega cruz R' en este caso. ¿Qué sigue? Sigue construir entonces el vector aceleración. ¿Y cómo se construye el vector aceleración? Entonces, de nuevo, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que la aceleración es la derivada temporal del vector velocidad. Y no se les olvide que estoy en una trayectoria circular y estoy tomando mi origen de coordenadas por fuera de esa trayectoria circular. O sea que acá tengo O y en el caso que estoy estudiando pues tengo esta trayectoria circular cerrada sobre este punto y estoy parchándome por acá en O' y estoy viendo mi vector posición desde O'. Yo ya sé entonces de nuevo que mi vector velocidad, si roto en el sentido contrario de las manecillas del reloj, pues entra acá y sale acá. ¿Y qué debería esperar con mi vector velocidad? Pues yo debería esperar que mi vector velocidad sea un vector ¿qué debería esperar con mi vector aceleración? Yo debería esperar que mi vector aceleración sea un vector que vaya hacia adentro de la concavidad de la trayectoria. O sea que para eso, ¿qué hago? Tomo mi vector aceleración y introduzco mi vector velocidad. O sea que acá tengo la derivada temporal de mi vector velocidad. Y mi vector velocidad va a ser ¿qué? Va a ser omega cruz R' en este caso, porque recuerden que lo estoy viendo desde afuera. ¿Y cómo hago esa derivada? Pues esa derivada la hago como la derivada de un producto respetando el orden del producto cruz que yo tengo acá dentro. O sea que esto me va a quedar como la derivada temporal
del primero, la derivada del primero, cruz el segundo, más la derivada del segundo cruz el primero. O sea que acá me queda omega, hay que respetar el orden, omega cruz la derivada de R' con respecto al tiempo. O sea que acá ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la derivada del vector omega de t, que en este caso va a ser el vector aceleración angular, cruz R' más omega cruz mi vector velocidad. Y esta sería la aceleración en este caso. O sea que ¿cómo interpreto esos elementos? Miremos este, por ejemplo, que va a ser omega cruz b. Cuando yo estoy en la trayectoria circular, ¿qué es omega? Omega es un vector que va hacia arriba, en este caso, ¿y qué va a ser mi vector b? Mi vector b es un vector que va entrando a la trayectoria. O sea que ¿cómo hago ese producto cruz? Me quedaría omega cruz b, o sea que b serían mis tres dedos, o sea que en este caso omega va hacia arriba, b entra, y el resultante va a ser mi pulgar, o sea que va a ser un vector que entra a la trayectoria circular. O sea que este elemento que yo estoy pintando acá va a corresponder a la aceleración centrípeta. O sea que este elemento que yo tengo acá va a corresponder a la aceleración centrípeta, a la componente de aceleración centrípeta. Veámoslo al otro lado. ¿Qué voy a tener? De nuevo, omega va hacia arriba, eso quiere decir que mi partícula está rotando en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y mi vector velocidad en este caso va saliendo del tablero. O sea que ahí que tengo, ahí tengo omega, mi índice va hacia arriba, mi vector velocidad va saliendo y el resultante va a ser ¿qué? Va a ser un vector aceleración centrípeta que de nuevo va hacia el centro de la concavidad. O sea que esta componente va a ser mi componente de aceleración centrípeta y esta por descarte va a ser mi componente de aceleración tangencial. Claro, y tiene toda la misma componente de antes, muchachos. Pues toda la misma idea de antes. Recuerden que la aceleración tangencial la definíamos como R por alfa y acá me sigue apareciendo alfa por R. Es lo mismo. Y el caso de aceleración centrípeta pues era omega por b o b cuadrado sobre r. O sea que sigue apareciendo ahí. Bueno, para finalizar, entonces, voy a hacer un repaso de producto cruz. Yo lo mencioné al principio, yo inicié el curso por ahí, pero no cabe de más repasarlo. Recuerden que nosotros tenemos una triada, y esa triada va a ser un sistema ortogonal